Tribunal Constitucional. ...22 de enero del año 2014, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Carlos Mesía Ramírez y Fernando Calle Jayén, secretario de sala, doctor Flavio Rategui Apaza. Muy buenos días, sírvase a tomar asiento. Damos inicio a la audiencia de sala. Antes quiero expresar a los señores abogados y a las partes que asisten a esta audiencia su comprensión y al mismo tiempo las disculpas del Tribunal Constitucional por empezar esta audiencia con bastante atraso, debido a que el presidente de esta sala, el doctor Juan Vergara Gotel, ha sufrido un accidente el día de ayer, felizmente sin ninguna consecuencia grave, en el aeropuerto de Arequipa cuando retornábamos después de haber efectuado audiencias en esa ciudad. Así que con estas disculpas espero su comprensión. Señor relator, sírvase de dar cuenta de las causas. Señor presidente, señor magistrado, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar. Causa número 10, expediente 1958-2013, proceso de amparo, iniciado por don Benito Díaz Mendoza contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado la palabra el abogado Raúl Carranza Velázquez. Señor presidente, debo precisarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con los informes de las causas que citaré a continuación. Causa número 15, expediente 2024-2013, proceso de amparo, iniciado por don José Luis de los Santos Shanganaki contra la ONP. Causa número 37, expediente 2295-2013, proceso de amparo, iniciado por don Javier Luis Paucar Capagliacci contra la ONP, y la causa número 44, expediente 2354-2013, proceso de amparo, iniciado por don Alejandro Ceballos Apolinario contra la ONP. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Le vamos a agradecer brevedad y si las causas tienen similitud, hacer las argumentaciones en conjunto. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados, colegas de la defensa. En efecto, ¿no?, como lo ha dictado el señor relator, en el expediente 1958-2012, Benito Díaz Mendoza, la ONP le otorgó pensión de invalidez, ¿no?, por la suma de 857 soles, .36, en mérito al certificado de invalidez que le determinó una invalidez terminal permanente. Sin embargo, ¿no?, en mérito al control posterior, la ONP lo invita para que se someta a un control médico a cargo de una comisión médica evaluadora de discapacidad. El demandante no fue por tercera vez, ¿no?, argumentando de que no podía, de que ponía un serie de pretextos. La ONP, doctor, en mérito a ello, le suspende la pensión por no acreditar la enfermedad que realmente se le otorgó la pensión de invalidez. Por lo tanto, nosotros le invitamos a esta sala que declare infundada la demanda. En el expediente 2024-2013, José Luis de los Santos Shanganaki solicita que se le reconozcan los años de aporte. Efectivamente, el demandante solicitó que se le reconozcan 23 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones y por lo tanto se le reconozca una pensión de jubilación. La ONP le otorga una pensión provisional mediante una esquela informativa mientras duraba el proceso de verificación de las empresas que había declarado. Al final se concluye de que las empresas declaradas no existían y las direcciones tampoco operaban ahí. Por lo tanto, la ONP le declara infundado su solicitud de otorgamiento de pensión de jubilación. En el expediente 2295-2013, Javier Paucar Capagliacci también se solicita que se le otorgue una pensión de jubilación. En efecto, señor presidente, el demandante interpone demanda de amparo para que se le conozcan los años de aportes trabajados en el Banco de la Nación. Para ello aporta únicamente un certificado de trabajo en copia simple. En ese certificado no aparece por qué motivo se concluyó su cese laboral, ni mucho menos estaba firmado por el representante. La ONP le exigió documentos probatorios, la cual el demandante nunca los había aportado. Por lo tanto, también se le declara
procedente su solicitud de pensión de jubilación. Por último, señor presidente, en el expediente 2264-2013, Alejandro Ceballos Apolinario, igual también se le restituye la pensión de invalidez por los mismos casos que en el primer caso, señor presidente, como expuesto, ¿no? Se le suspende la pensión porque no se sometió a la comisión evaluadora. ¿Sí? Muchas gracias, señor presidente. Vistas las causas, al voto. Causa número 31, expediente 2207-2013, proceso de amparo, iniciado por don Máximo Benjamín Castro Tábara contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la señorita abogada Amanda Cristina Loyola Evangelista. Señor presidente, la mencionada abogada ha solicitado acumular el informe de la presente causa con los informes de las causas que a continuación voy a mencionar. Causa número 34, expediente 2254-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Mirta Elizabeth Paz Lamas contra la ONP. Causa número 39, expediente 2324-2013, proceso de habeas data, incoado por don Artidoro Antonio Medina Sayaverde contra la ONP, y la causa número 86, expediente 2803-2013, proceso de amparo, iniciado por don Manuel Ramírez Gómez contra la ONP. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. En relación al expediente número 2207-2013, es un expediente, un proceso de amparo referido a otorgamiento de pensión de invalidez. La ONP le deniega la pensión de invalidez al señor Castro Tábara porque él, al solicitar su pensión de invalidez, presenta un certificado médico de la Comisión Médica del Ministerio de Salud del Hospital La Calera. Como tenemos conocimiento, como es de público conocimiento, muchos de estos certificados médicos han sido declarados en el juzgado, en los juzgados penales, o están siendo procesados por el tema de falsificación genérica. Los médicos que suscriben el certificado médico que adjunta el demandante en su proceso, los tres a la fecha siguen siendo procesados por el juzgado penal correspondiente. En virtud de ello, la ONP lo invita a pasar un examen posterior en la Comisión Médica de Salud ANCASH, y la Comisión Médica de Salud determina que tiene enfermedades diferentes y la fecha de contingencia posterior, la fecha de inicio de incapacidad. En virtud de ello, el demandante no acredita los 12 meses de aportaciones de entre los últimos 36 que señala el numeral B del artículo 25 del Decreto Ley 19.990, y por eso le denega la pensión de invalidez. El demandante sostiene de que se debe otorgar la pensión de invalidez en mérito al certificado de invalidez cuestionado por nosotros, y que también ha sido rebatido por el examen de la comisión médica posterior, ¿no?, que señala que la incapacidad es menor, la fecha de inicio es diferente y que también las enfermedades son diferentes. Es por estas consideraciones, señores magistrados, que solicitamos que la demanda sea declarada infundada. En el expediente número 2254-2013, seguido por Paz Lamas Mirta, es un expediente que se trata sobre acreditación de aportes. En virtud de ello, me voy a remitir al precedente vinculante 4762-2007. En este expediente, señores magistrados, solicito que tengan hincapié en lo que señalan los magistrados tanto de primera o de segunda instancia, que no han valorado las boletas de pago que en copias legalizadas adjunta al demandante, porque estas presentan superposiciones, enmendaduras, con los cuales no generan convicción de las aportaciones efectuadas. Asimismo, la demandante solicita que se acredite las aportaciones en calidad de facultativo independiente. Sin embargo, obra en autos y en el expediente administrativo que no existen los certificados de pago de acreditación. Y en este caso particular, al ser estos de cargo exclusivo, definitivamente la ONP no los ha acreditado por tal motivo. En el expediente número 2324-2013, habeas data, este expediente, el señor lo que está solicitando es que se le entregue el extracto de aportaciones de Orcinea, pero desde el periodo enero de 1959 hasta diciembre de 1993. Sin embargo, al interponer la demanda, el señor solamente se limita a señalar que requiere los aportes de ese periodo, mas no señala a qué empleadores debiera hacer la ONP la labor de verificación.
Es por esas consideraciones que la Sala Constitucional de Lambayeque le declara improcedente la demanda. Y por estas consideraciones también solicitamos a señores magistrados que la demanda sea declarada improcedente al no estar delimitado los aportes o los empleadores sobre los cuales, o sobre el universo sobre el cual la ONP debe hacer la labor de verificación. En el expediente número 28013-2013, es un expediente en el cual el demandante solicita pensión de validez conforme a la 26790. El demandante adjunta, si bien es cierto, adjunta un certificado médico de la Comisión del Ministerio de Salud. Esta comisión señala que, entre otras enfermedades que no tienen la calidad de profesionales, señala que tiene hipoacusia. El demandante no ha demostrado con medio probatorio alguno que la hipoacusia tenga un nexo de causalidad con las labores desarrolladas como operador de máquina en almacén. De igual manera, las demás enfermedades tampoco han sido acreditadas con el nexo de causalidad entre el trabajo realizado y la enfermedad, más allá de que este certificado médico ha sido expedido más de 10 años de acabada la relación laboral. Por esas consideraciones, señores magistrados, también solicitamos que la demanda sea declarada infundada. Viste las causas al voto. Causa número 19, expediente 2064-2013, proceso de amparo, iniciado por don Jorge Enrique de Sousa Ferreira Guapaya contra José Vicente Soto Parra, en su condición de mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas y otros. Por la parte demandante, ha solicitado informar sobre hechos el mencionado señor de Sousa Ferreira, así como su abogado Rubén Ramón Delgado Pimentel. Por aquí, por favor. Usted primero informa sobre hechos, señor. Sí. Señor. Señor Enrique de Sousa, usted va a informar sobre hechos y le vamos a agradecer que se concreten los hechos de manera breve y solamente sobre hechos. Gracias, señor magistrado. Los hechos que tengan vinculación con la supuesta vulneración de los derechos fundamentales. Sí. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados. Soy un ex integrante de la Hermandad del Señor de los Milagros Nazarenas, con 35 años de cargador en el año 2010 y con 6 años de capataz de la 12ª cuadrilla, y que siempre he tenido un comportamiento intachable, nunca he tenido problemas en la hermandad, y vengo en busca de justicia porque se me ha separado desde el 2010 de esta asociación. Bueno, la Hermandad del Señor Milagro es una asociación religiosa sin fines de lucro que tiene un directorio al mando de un mayordomo, tiene 20 cuadrillas, las cuadrillas tienen un capataz, un subcapataz, tienen un tesorero, un protesorero, un secretario y un prosecretario. Los órganos de... Señora Sosa, sí. En aras de dar también posibilidades de intervención a las demás partes, concrétese a los hechos que usted considera que son atentatorios de los derechos fundamentales. Sobre la organización de la Hermandad del Señor de los Milagros podemos encontrar información en el expediente. Correcto. Ya, sucede que el Departamento de Auditoría en el año 2010 hace un informe de auditoría sobre dos balances generales de mi cuadrilla del 2006 y 2007, en la cual encuentran problemas razonables para una denuncia, en el sentido de que hay ingresos que no se han tomado en cuenta en dichos balances. Esto en realidad es una función del tesorero, neta del tesorero, de acuerdo al reglamento. Esto lo recoge el fiscal y el fiscal hace la denuncia correspondiente, en la cual nos denuncia a los tres, al capataz, al tesorero y al protesorero, en la misma magnitud, sin considerar que hay un artículo en el... No se refiere a situaciones que las va a tocar su abogado, que es parte de la defensa técnica. Le hemos pedido que solamente se refiera a los hechos. A usted le han atribuido a la disposición de fondos en beneficio propio. ¿En qué consiste la vulneración de sus derechos? Consiste en que a mí me echan la culpa, ¿ya? A mí al final me echan la culpa
el Consejo Superior de Disciplina y el Consejo de Apelaciones donde yo apelo, en el sentido de que al tesorero lo he reemplazado yo, mediante un documento que presenta el tesorero cuando hace su declaración. Presenta el documento firmado por él, que yo indico de que él no va a ser tesorero y va a ser tesorero el protesorero. Entonces yo, con el protesorero, nos convertimos en los manejadores de la economía de la cuadrilla. Y supuestamente habrían manejado fondos que no han dado cuenta. Así que yo no he manejado en ningún momento y nunca di la orden de la disposición de que el tesorero dejara de ser tesorero. Es el del 2006 y el 2007. Correcto, los hechos están claros. Vamos a escuchar a su abogado en la parte técnica. Señor presidente, señores magistrados de la Sala 2 de este digno tribunal, para recapitular, ¿no?, y centralizar los hechos que acaba de informar mi patrocinado, quiero señalar que mediante un procedimiento sancionador en el seno de la asociación Hermandad Señor de los Milagros de Nazarena, se le imputaron hechos que no le corresponden de acuerdo al estatuto ni al reglamento, hechos que corresponden a la parte contable, porque luego de una auditoría se determinó que habían observaciones tanto en los balances generales como en el estado de ganancia y pérdida. Esas funciones, de acuerdo al artículo 178 del reglamento del estatuto, corresponden al tesorero. Eso está claro en la asociación. Sin embargo, por declaraciones testimoniales, ¿no?, a las finales se determinó que el capataz, el cargo de capataz que tenía mi cliente, que era la de controlar, que no tenía nada que ver con la parte contable, ni la parte que fue observada, él es el responsable. Consideramos que en ese procedimiento en el cual se le expulsó, sin un debido procedimiento acorde a la garantía constitucional que también se aplica en seno de asociación, porque no está exento de control constitucional, se cometieron vicios que lindan con la inconstitucionalidad. Desde el momento que se le procesó, se le denunció y se le procesó, tanto el Consejo Superior de Disciplina de esa asociación como el Consejo de Apelaciones lo expulsó por dos faltas: retención de dinero y fraguar de documentos. Sin embargo, una de las faltas no está tipificada en el estatuto ni en el reglamento. Si bien ciertamente ese procedimiento administrativo disciplinario, de acuerdo al estatuto, de acuerdo al reglamento, y lo dice clara y taxativamente el reglamento, a las finales se le expulsa por una falta que no está tipificada como infracción pasible de ser punitiva. Entonces consideramos de que se ha ocurrido un vicio, efectivamente. Tanto el ACUO como la sala señala no, de acuerdo al artículo 272 del texto único ordenado del reglamento, el tribunal sancionador, tanto el Consejo Superior de Disciplina como el Consejo de Apelaciones, no puede dejar de sancionar por deficiencia del reglamento. Pero eso significa que voy a sentenciar por un delito que no está en el ordenamiento legal. Consideramos que no. Considero de que la sala de mérito, así como el juzgado, han dado prioridad a un estatuto de una asociación por encima de la Constitución, porque nuestra Constitución dice claramente, en el artículo 24, literal D, nadie podrá ser sancionado por una acción que al momento de cometerse no esté tipificada como tal, ni como infracción punible. Por empezar, y no solamente ese vicio inconstitucional, también debemos señalar que se afectó el derecho a igualdad de las partes, efectivamente. ¿Por qué? Si bien ciertamente está acreditado las faltas que se sucedieron, pero no hay un nexo causal que comprometa a mi cliente. Sin embargo, le dan credibilidad a las declaraciones testimoniales que están en contraparte con la declaración de mi cliente. Se afecta el principio de igualdad de las partes, porque una declaración testimonial, por más que señale, no, ellos en la práctica llevaban la parte contable, debe estar corroborado con pruebas periféricas. Asimismo, debemos señalar que otro punto inconstitucional es el hecho de habérsele aplicado la máxima sanción, que es la suspensión, cuando el estatuto señala que hay dos sanciones, la suspensión o la sanción. ¿Con qué criterio el tribunal sancionador lo expulsa? Acción que corresponde extraordinariamente y de forma excepcional en última ratio, que el legislador ha previsto que se aplica siempre y cuando la falta esté expresamente taxativa en la norma. No justifica la resolución, hay una motivación de la resolución en ese extremo, hay una existencia y motivación. No señala el por qué escojo la sanción más extrema.
a los mismos hechos, cuando en la relación hay 48 faltas graves del estatuto y ninguna de ellas señala con cuál se suspende y con cuál se destituye. Y por último, y para terminar, señor presidente, quiero señalar que en la resolución que se le notificó a mi cliente aparecen 3 firmas, de la cual una de ellas no debió estar, porque solamente de acuerdo al estatuto corresponde al vocal dirimente, que solamente vota cuando hay dirimencia. Y cuando se interpone la demanda, contestan la demanda con una resolución donde aparecen 4 firmas. No hay cargo donde mi cliente ha recepcionado una resolución que lo destituye con 4 firmas, solo con 3, por lo que consideramos de que también se afecta el principio de la vulneración al debido proceso. Hay vulneración también a razonabilidad y proporcionalidad, haberse aplicado la pena más grave sin haberla justificado. También se desprende la falta de motivación de resolución judicial, por lo que consideramos que esta sala constitucional, con justo criterio y equidad, atienda a lo expresado en este informe erario, el fundamento del proceso y de la demanda, a efecto de revocar y declarar fundada nuestra demanda. Vice la causa al voto. Causa número 69, expediente 2606-2013, proceso de amparo, iniciado por don Fortunato Ricardo Quesada Seminario contra el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por la parte demandante, ha solicitado la palabra el abogado Leoni Raúl Amaya Ayala, y por la parte demandada el abogado Carlos Arquímedes Rubio Tomasto. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. En el presente caso hemos interpuesto una demanda al señor Fortunato Quesada Seminario, ministro en servicio diplomático de la Cancillería peruana. Ha interpuesto una demanda que fue declarada improcedente por el 10º Juzgado Constitucional, y esto fue confirmado por la 7ª Sala Civil. Lo que nosotros solicitamos es que se reconozca justamente nuestro derecho, que se reparen nuestros derechos constitucionales a la igualdad y a la vivienda, tomando en cuenta justamente que el derecho a la vivienda puede estar siendo considerado en el artículo 3 de la Constitución, porque está justamente relacionada a la dignidad humana. ¿A qué me refiero? Porque un ministro del servicio diplomático, quien fue cónsul adscrito en Nueva York, en la Embajada de Nueva York, solicita el derecho a la vivienda. Hay una ley, la ley 28091, que regula el servicio diplomático en el Perú y establece justamente que los embajadores son los que se encargan como jefes de misión en el extranjero. Y al mismo tiempo, en el artículo tanto 27 como 29, se hace referencia ante la ausencia del embajador, ante la ausencia de este jefe de misión, lo reemplaza quien está justamente, el que tiene el cargo de mayor antigüedad y que le sigue. En este caso, estábamos hablando del señor Fortunato Quesada como cónsul adscrito en Nueva York. Sucedió pues que justamente en julio del año 2011, el señor Fortunato Quesada asumió justamente la encargatura como jefe de misión en Nueva York. Pasaron 3 meses y él solicitó que, así como se le asignan a los embajadores el pago por alquiler de vivienda en el extranjero, conforme al decreto supremo 016 del año 95, modificado en el año 98, se le tenía que justamente reconocer ese beneficio y prerrogativa dispuesto en la ley del servicio diplomático, ley 28091. ¿De qué estamos aquí hablando? Estamos hablando de que la Cancillería, a través de todas sus instancias internas, ha rechazado, ¿sí?, dicho pago, señalando que solamente le corresponde a los embajadores y no a otro funcionario que pueda tener otro rango. Lo que sucede en este caso, señores magistrados, es que el señor Fortunato Quesada, como cónsul adscrito, no está solicitando que se le reconozca como si fuera un embajador, sino más bien que se le reconozcan justamente aquellos derechos que son los mismos que debe asumir cuando justamente asume al mismo tiempo el cargo de jefe de misión en una embajada en el extranjero. Y esto es lo que sucedió a partir del octubre del año 2011 hasta marzo del año 2013, que como consecuencia de justamente de todos estos reclamos fue enviado de Nueva York a El Salvador. Entonces estamos tomando en cuenta que en este caso no se respetan el derecho a la igualdad reconocido justamente en la Constitución y al mismo tiempo el derecho a la vivienda de un representante del Estado peruano en el extranjero. Como consecuencia de ello, señores magistrados, señor presidente, solicitamos que la demanda sea declarada fundada y justamente se restablezca este derecho, los derechos constitucionales lesionados por parte de la Cancillería. Abogado, el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Gracias, como su venia presidente. ¿La misión de Nueva York era ante las Naciones Unidas o era el consulado de Nueva York? El consulado. El consulado de Nueva York. Sí. Dígame, en el caso, usted sabe que el exceso, como que está defendiendo, de embajadores que hay, porque antiguamente pues eran ministros, ¿no?
entonces, sino que es como los militares, tanto general, ya tiene que verse dónde van a ubicarse. Entonces, ¿por qué le hago esta referencia? Porque mi pregunta radica en lo siguiente: en la norma a la que usted ha hecho referencia, el derecho a la vivienda, porque tengo entendido que los cónsules, por ejemplo, en algunos casos no tienen movilidad, o el embajador tiene chofer y carro, claro, a pesar de ser jefe de la misión diplomática en el consulado, siendo embajadores inclusive a veces no tienen ese servicio. Entonces, siendo el cónsul tiene derecho a vivienda, el cónsul como tal, y lo que usted está reclamando, o su patrocinado, es el derecho de la vivienda que tiene el cónsul, así lo establece la norma, o se refiere al jefe de la misión, porque el jefe de la misión no es el cónsul. Efectivamente. ¿No? En este caso. En todo caso sería en Washington, en los Estados Unidos, el embajador, porque el jefe de la misión, el representante ante las Naciones Unidas también es diferente. Sí. Entonces, en este caso, por favor, concréteme el tema, si el reclamo es sobre jefe de misión, sobre el cónsul, y si la norma otorga ese beneficio a los cónsules. La norma otorga el beneficio a los jefes de misión. Lo que ¿Y sucede, el consulado es jefe de misión? Cuando se trata de un ministro, como es el caso del demandante, un ministro que tiene el cargo del cónsul adscrito y asume el cargo del embajador, lo dice la misma norma, que asume todos los beneficios y prerrogativas. Un beneficio... Dígame, ¿asume el cargo de embajador del Perú ante Washington o está asumiendo que como era cónsul un embajador, está reemplazando al embajador? Lo reemplaza, es la encargatura. Entonces está reemplazando al cónsul. Le vuelvo a hacer la pregunta y con esto termine. La norma, el cónsul peruano en algún país, el cónsul que tiene la labor tremenda de tratar con los compatriotas, sus trámites, pasaportes, etcétera, el cónsul tiene en la norma y en el reglamento o en la costumbre derecho a vivienda, le dan un pago por vivienda. Tengan en cuenta que la norma no dice cónsul, habla del embajador, y la norma, la ley 28091... Entonces, nuevamente ¿le habla del embajador o el jefe de la misión? Habla del embajador, me refiero al decreto supremo 01698. No se olvide que el jefe de la misión es embajador y puede haber otro embajador en el consulado. Pero en este caso, este embajador no tenía otro reemplazante, el reemplazante era el cónsul general adscrito, que es el señor Fortunato Quesada. Gracias, señor. Sí. Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Muy amable, muchas gracias, señor presidente. En nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, yo solicito a este digno tribunal se pronuncie declarando la improcedencia de la demanda, o en último análisis, en el supuesto negado que así no sea declarado, se declara infundada la misma. Y debemos tener en consideración que las instancias inferiores ambas han declarado la improcedencia liminar de la demanda, y desde ese punto de vista nosotros siempre venimos sosteniendo que no debería haber pronunciamiento sobre el fondo en el caso que así sea, pero el tribunal en extensas resoluciones ha señalado pues, que sí corresponde cuando hay casos de identificación del aspecto de la urgencia grave en lo que es materia de la demanda. ¿Por qué sustentamos que la demanda deviene improcedente? Por las tres primeras causales del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. En primer lugar, y como ha señalado la parte demandante y como consta en el expediente, lo que en sí está trayendo a debate en este proceso la parte demandante es si le corresponde o no el beneficio de asignación por vivienda que le correspondería al cónsul general en este caso de Nueva York. Nos damos cuenta que no es un derecho constitucionalmente directamente protegido, los hechos y el petitorio que está formulando no se identifican con ello, y en consecuencia consideramos que la demanda debe ser declarada improcedente por este tema. En segundo lugar, y trato de ser muy breve en esto, en segundo lugar está el tema de la idoneidad del proceso. Resulta que la parte demandante, con posterioridad a la interposición de esta demanda, ha recurrido reclamando el mismo derecho, el mismo reconocimiento al 9º Juzgado de Trabajo de Lima, con idéntica pretensión, nuevamente que se le pague el beneficio especial consular. Y si bien es cierto, no es que previamente haya recurrido él, esta es una manifestación expresa pues de que la parte misma demandante considera, y así es en verdad, que la vía idónea para discutir la pretensión que está planteando es la del contencioso administrativo. Y fíjense un tema, la sentencia que viene en recurso de agravio constitucional, emitida por la 7ª Sala, ¿sí?, que también declara improcedente la demanda, respecto a ello, la parte demandante señala en su recurso de 22 de abril del 2013
dice, como se colige de las glosas precedentes, se está refiriendo al considerando cuarto, tercero y sexto de la sentencia que es materia de este recurso, dice, como se colige las glosas precedentes, es el presente proceso contencioso administrativo la vía idónea para que mis pretensiones sean judicializadas, por lo que en definitiva corresponde que el presente proceso siga trámite conforme a la ley. Bueno, nosotros en ese proceso hemos formulado determinadas excepciones que son materia de ley, pero es evidente entonces, señores magistrados, que ya hay una vía que le corresponde, una vía idónea, donde tiene que producirse medios probatorios, porque está señalando que existiría pues trato diferenciado, se estaría vulnerando el derecho a la igualdad, cosa que solamente he mencionado, pero no en forma detallada, y además no señala respecto a quién, no señala respecto a quién un ministro del servicio diplomático que ha ocupado interinamente el cargo tenga derecho, el derecho que le corresponde única y exclusivamente a quien es, y ahí esta es cuestión de fondo, a quien es cónsul general y tiene además la categoría de embajador, de eso me voy a referir más adelante. Pero además nosotros sustentamos que también la demanda deviene improcedente porque resulta que la parte demandante no agotó la vía previa. Resulta que el primer recurso que interpone administrativamente está dirigido contra el pronunciamiento, la opinión de la Oficina de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por propia obra de la parte demandante, no han agotado, no han causado estado de las resoluciones o los pronunciamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien no ha podido, ni siquiera en primera instancia administrativa, porque le corresponde a la Oficina General de Administración pronunciarse. Reitero, cuando le comunican y le dicen la opinión de legales es esta, que no procede lo que está solicitando, interponen una apelación. Señores magistrados, bien sabemos que en lo que corresponde a los procesos administrativos, los actos de administración, como es una opinión de una oficina de asuntos legales, no son impugnables. En consecuencia, están desnaturalizando un proceso y están trayendo hasta el Tribunal Constitucional un acto que es inimpugnable, como estamos señalando, porque se trata de un acto de administración y no de un acto administrativo. Respecto al asunto de fondo, y hay una interpretación errada de parte de la parte demandante. En primer lugar, y vale aquí las preguntas que hizo el señor magistrado Calle hace un momento, lo que corresponde, en primer lugar, el beneficio está establecido para el cónsul que tiene la categoría de ministro, es decir, está concurriendo concomitantemente dos cosas, cargo y categoría. Cargo es la función que ejerce un funcionario, la categoría es aquel nivel en la carrera, ¿no?, del servicio diplomático que ostenta un funcionario diplomático. La categoría de embajador es la más alta en el servicio diplomático, abajo está la de ministro. Los consulados, por otra parte, pueden estar a cargo, puede ejercer el cargo de cónsul, inclusive un ministro consejero, es decir, el que está en la quinta categoría, ministro es el sexto y embajador es el séptimo. La parte demandante pretende, con la interpretación de este decreto supremo que establece para el cargo concomitantemente con la categoría de embajador, que se le pague como un embajador, categoría que no tiene. Invoca el artículo 29 de la Ley de Servicio Diplomático, que solamente establece que quien ejerce interinamente el cargo y figura como jefe de misión, siempre se ha producido esa suerte de denominación no muy precisa, pero jefe de misión también se entiende como cónsul general. Entonces, se señala que si está más de 3 meses tiene derecho a todos los beneficios y prerrogativas del cónsul, del cargo de cónsul. Pero además de ello, en este proceso, la parte quiere que además le otorguen un beneficio para el cual tiene que tener la categoría de embajador. La posición que tiene la parte contraria es tan absurda, disculpe que emplee este término, que por ejemplo, si en la misión hubiera estado de cónsul, porque le puede corresponder de acuerdo al artículo 63 del reglamento de la Ley de Servicio Diplomático, que hubiera estado un ministro consejero. Y otro ministro consejero, puede no haber sido el demandante, diría, ahora que se me pague lo que le corresponde a un cónsul con categoría de embajador. O sea, el Estado peruano, que antes estaba pagando X suma, tendría que pagar a este interino X más 2, pues que es lo que le corresponde a un embajador. Señores magistrados, la demanda, en verdad, señalamos, hace una interpretación
no concordada de las normas y con evidente desconocimiento de este tema de las categorías y cargos que son propias de las funciones de los funcionarios del Estado. Por estas razones, nuevamente solicito que se sirva a declarar la improcedencia de la demanda en último análisis, infundada la misma, aunque, reitero, tenemos un proceso en trámite que ha sido reconocido por la propia parte demandante y que se considera que es la vía idónea para resolver este conflicto. Sí, abogado de la parte demandante, tiene derecho a réplica brevemente. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, quiero brevemente referirme al proceso contencioso administrativo que tuvo que iniciar el señor Fortunato Quesada. En el adagio, a confesión de parte, relevo de prueba. Efectivamente, lo que ellos señalan en el proceso contencioso administrativo, me refiero a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, es de que todo se trata de actos administrativos internos y como consecuencia de ello no debe justamente seguirse el proceso contencioso administrativo que está destinado justamente contra actos administrativos. Es lo que ellos están cuestionando en ese proceso y justamente aquí lo que nosotros estamos señalando es la vulneración de derechos constitucionales. ¿Cuáles entonces son las prerrogativas y beneficios? Si estamos hablando que una prerrogativa y beneficio es justamente tener el alquiler de vivienda para un embajador que obviamente asume la representación del Estado peruano, pero interinamente es representado no por un ministro consejero, sino por un ministro que en este caso era cónsul general adscrito de Nueva York. Como consecuencia de ello, hay que tomar en cuenta también que la parte demandada del Ministerio de Relaciones Exteriores ha asumido la efectiva defensa en este caso a lo largo de estas instancias y como consecuencia de ello esperamos un pronunciamiento en el fondo sobre esta controversia, señor presidente. Gracias. Dúplica, señor procurador, brevemente. Sí, muy breve. Nosotros ciertamente hemos deducido excepciones en el proceso, pero no en referencia a que pudiera impedirse un pronunciamiento, bueno, lo que estamos tratando es que se impida, que se emita un pronunciamiento de fondo también en ese proceso, porque la parte demandada ha presentado la demanda en ese proceso contencioso administrativo, tiene demandas que son contrarias entre sí, contradictorias, y eso son otras causales de improcedencia que no tienen nada que ver con este proceso. Lo cierto es que el propio demandante ha reconocido que la vía idónea es el proceso contencioso administrativo para este tipo de conflictos. Vista la causa, al voto. Causa número 17, expediente 2054-2013, proceso de amparo, iniciado por don Jorge Adán Cáceres Saldaña contra la ONP. Por la parte demandada, a solicitar la palabra el abogado Oliver Lindo Lo. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Seré muy breve, la causa es muy sencilla. En este proceso el señor Cáceres Saldaña solicita la restitución de su pensión de invalidez, el pago de las pensiones vengadas y los intereses legales. Para acreditar su pretensión, el demandante presenta el certificado médico que generó la expedición de la resolución administrativa primigenia que le otorgó la pensión de invalidez. Sin embargo, dentro del proceso judicial, ONP nos ha proporcionado el certificado médico expedido por la Comisión Evaluadora de Salud, que dentro del procedimiento de verificación posterior determinó que el señor se encontraba sano. Con lo cual existe una evidente controversia entre los medios probatorios para determinar si corresponde o no la pensión de invalidez. Existiendo reiterada jurisprudencia al respecto, solicitamos que se confirme la venida en grado y se declare improcedente la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 22, expediente 2073-2013, proceso de amparo, iniciado por don Peter Teobaldo Valverde Herrera contra el gerente general del Ministerio Público y otro. Por la parte demandante, a solicitar el uso de la palabra el abogado Ramón Farro Samamé. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Con el permiso de los señores magistrados, vengo a informar respecto a la acción de amparo interpuesta por mi patrocinado Peter Valverde contra la gerencia del Ministerio Público, en el sentido de que este proceso inicialmente fue declarado improcedente por el 8º Juzgado Civil de Lima y confirmado por la 2ª Sala Civil de Lima. Respecto a la improcedencia de la demanda, el argumento central y único sobre el cual sustentan esta improcedencia es que la demanda habría sido presentada habiendo vencido el plazo que establece la norma para interponer la acción en materia constitucional. Nuestro argumento es que, contradictoriamente lo expuesto por el juzgado y la sala para declarar improcedente, corresponde se declare procedente, puesto que esta demanda ha sido presentada dentro del plazo que establece la norma, en tanto que
El tiempo transcurrido para su presentación es debido a que se tuvo que agotar previamente las instancias previas que establece la norma, puesto que mi patrocinado interpuso los recursos ante la gerencia, los cuales de manera ficta fueron negados en 2 oportunidades. Es por eso que recién tuvo que recurrir a la instancia jurisdiccional. El punto central, y por lo cual consideramos que esta demanda debe ser declarada fundada, versa sobre un derecho constitucional que se viene vulnerando y se ha venido vulnerando hasta que ahora ha tenido una corrección en el Ministerio Público. Es que para que un trabajador, como es el caso de mi patrocinado, que tiene más de 13 años en la función del Ministerio Público, desde la base como asistente de función fiscal hasta ser nombrado como abogado en la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, para efectos de la promoción a un cargo superior a una función jurisdiccional como magistrado, como fiscal provisional, la Oficina de Registro y Evaluación Fiscales condicionaba en su listado de requisitos a que previamente a asumir el cargo firmen una renuncia al cargo de abogado que en ese momento ostentaba mi patrocinado. Situación que el Ministerio Público posteriormente lo ha corregido en el sentido de que al hacer estas promociones considera que los cargos se hacen con retención. Es así que una vez que cesa la promoción como fiscal provisional, retoma al cargo jurisdiccional o de función fiscal que tenía dentro del Ministerio Público. Lamentablemente, contra mi patrocinado se ha convertido una total arbitrariedad, se ha vulnerado un derecho constitucional, el derecho al trabajo, que él ostentaba, él siendo una persona contratada bajo plazo indeterminado, puesto que los 13 años con derecho, comenzando desde las bases, ha ido ascendiendo los diferentes niveles que tiene el Ministerio Público, se le promovió a un cargo de fiscal provisional para luego ser cesado y prácticamente echado de la institución, vulnerando obviamente su derecho constitucional. Por esos motivos considero que si bien la causa ha sido declarada improcedente y podría ser considerada una nulidad esa resolución y admitirse la demanda, considero que debe haber un pronunciamiento sobre el fondo porque se está ante una evidente vulneración del derecho constitucional, declarándose fundada la demanda planteada por mi patrocinado. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 28, expediente 2165-2013, proceso de amparo iniciado por don Carlos Augusto Landa Torres contra el Seguro Social de Salud, Red Asistencial de ICA. Por la parte demandante, ha solicitado la palabra el abogado Luis Orlando Valencia Pérez. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Con su venia, señor presidente y señores vocales, recurrimos a esta honorable sala a fin de solicitar se declare fundada la demanda de acción de amparo, consecuentemente se declare nulo el despido incausado y se reponga al trabajador a su centro de labores, ¿no? Esto en mérito a los siguientes fundamentos. Si bien es cierto, el actor, mi patrocinado, laboró en forma continua, ininterrumpida, desde el 26 de marzo del 2007 al 29 de febrero del 2012, ¿no? Desarrollando la labor de enfermero, vale decir, una labor de carácter permanente, desarrollando la labor principal de la demandada, como es salud, ¿no? Durante todo este tiempo firmó sucesivos contratos de trabajo, ¿no? Contratos de trabajo a plazo fijo que, valga decir, están desnaturalizados. ¿Por qué decimos desnaturalizados estos contratos? Primero, porque estos contratos por servicio específico no contienen las causas objetivas y determinantes que señala, que exige el artículo 72 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? No basta decir contrato al señor, al trabajador de tal fecha, no. Hay que indicar cuáles son los motivos, los fundamentos, la razón que ha tenido la demandada de salud para contratar a este trabajador, lo cual no ha hecho. Es más, el plazo, el primer contrato de trabajo por servicio específico, tiene como fecha de inicio 26 de marzo al 30 de abril del 2012. 26 de marzo. ¿Cuándo firma el contrato? El 12 de abril del 2012. Es decir, después de haber iniciado el trabajo, después de haber iniciado el vínculo laboral, lo firma. La pregunta es, ¿y el periodo anterior
¿Qué contrato entonces fue? Fue un contrato verbal. ¿Y qué tipo de contrato? Los contratos verbales son indeterminados. Entonces, si mi patrocinado inició sus labores con un contrato indeterminado, todos los contratos a plazo fijo que firmó en forma posterior son declarados nulos. Es más, las adendas y las prórrogas no tiene fecha cuándo fue firmado estos contratos. Y lo que es peor, señor presidente, lo que es peor, el último contrato de trabajo con el cual la demandada lo despide, ¿no?, es del 1 de enero del 2012 al 30 de junio del 2012. Firman las partes y después, al poco tiempo, Esalud le dice, no, vamos a corregir este contrato, y firman otro contrato del 1 de enero al 29 de febrero, recortándole el plazo, desconociendo el primer contrato firmado. ¿Qué pasó con el derecho a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, ¿no? Por estas consideraciones, señor presidente, solicito se declare fundada la demanda, se declare nulo el despido incausado y se le reponga a su centro de trabajo al demandante. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 33, expediente 2238-2013, proceso de amparo, iniciado por don Juan Arrestegui Goicochea y otros contra la Asociación de Comerciantes Mercado Mayorista Cono Norte. Por la parte demandante, ha solicitado la palabra el abogado Víctor Pérez Zabaleta. Señores magistrados, muy buenos días, abogado del Colegio de Abogados de la Libertad de Trujillo. Hace uso de este pedido de agravio constitucional en función de un asociado de Asociación de Comerciantes del Mercado Mayorista del Cono Norte del Distrito de la Esperanza, Trujillo, en representación de 96 asociados. Ellos han formado esta asociación con mucha fuerza, con mucha pujanza. Sin embargo, dentro de las arbitrariedades que ha cometido el consejo de esta asociación, el consejo directivo, está precisamente a muchos de ellos les ha expulsado, y a otros asociados, como en este caso, señor presidente, sucedió que en el 13 de junio del año 2010, en circunstancias que mis patrocinados pretendían ingresar a hacer uso de esa Asamblea General de Asociados, no fueron impedidos de ingresar para hacer uso del legítimo de lo que corresponde a ser parte de la asociación, a emitir su opinión y a dar su voto en el caso de determinadas acciones que habían estado dentro de una agenda determinada, entre ellos, señor presidente, el elegir a un nuevo consejo directivo. Este consejo directivo ya está reelegido 7 veces y sigue allí cometiendo una serie de arbitrariedades. Resulta, señor presidente, que oportunamente se interpuso la demanda de amparo, donde el ACU del Distrito de la Esperanza, Trujillo, amparó la demanda declarando fundada en cuanto a que no era procedente la forma como se le había excluido a los señores asociados, a los 96, porque sencillamente no se le había respetado el derecho uso de lo como es el debido proceso dentro de una acción sancionadora administrativa. Interpuesto la apelación por parte de la demandada, la Sala Segunda de la Libertad establece, señor presidente, de que se declare improcedente esta demanda porque sencillamente mis patrocinados habían errado el petitorio diciendo de que esos son derechos de que corresponde a otra acción ordinaria, como es, por ejemplo, la impugnación de acuerdos. Señor, el agravio constitucional consiste en que el petitorio de la demanda es claro, señor presidente, es que se restituye el derecho que establece en la propia Constitución. La Constitución es precisa en el artículo 2, inciso 13, inciso 17, que establece el derecho de opinión, el derecho a la reunión, el derecho a la asociación. Mis patrocinados que han ido con todo el derecho a participar en eso y fueron impedidos, como lo reconocen los mismos emplazados reconocen, no se le permitió a ustedes porque ustedes ya han sido votados, no se le permitió a ustedes porque ustedes fueron excluidos. ¿Con qué derecho? Sin ninguna resolución ni nada. Es por eso la sala, señor, dice que si ustedes han tenido que impugnar esto, que lo hubieran hecho en una acción ordinaria. Pero ¿cómo se va a adelantar al hecho si mis patrocinados no están impugnando ningún acuerdo de lo que ellos no sabían porque fueron impedidos de ingresar? Es por eso, señor, que la violación está dentro del marco constitucional, no está en el marco ordinario,
como es la impugnación de acuerdos, y todo en el marco constitucional. Y por eso que el artículo 200, inciso B, protege este derecho de amparo en cuanto a la violación, para que se reponga el estado anterior al estado anterior lo que corresponde al derecho a mis patrocinados, señor. Este esfuerzo de venir ellos con mi persona acá ha significado porque esa pretensión, hasta dónde vamos a permitir que esta asociación haga y deshaga lo que quiere con los asociados. El mucho esfuerzo de mis pequeños comerciantes para que vengan, señor, a formar esta asociación ha significado su vida prácticamente. Y ahora se han expulsado de esta forma. No, señor, por eso queremos, ante esta arbitrariedad tremenda, que se ampare nuestra petición, que se revoque lo que ha venido de sala y que se reponga al estado anterior el derecho de ser parte de esta asociación, el derecho de emitir opinión, el derecho de ser integral de esta asociación, como lo ha establecido el ACO en su oportunidad. Por todos estos fundamentos, señor presidente, nosotros reiteramos nuestra petición que se pueda revocar esta sentencia de en grado y se ampare los fundamentos del petitorio de nuestra demanda. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 35-2272-2013, proceso de amparo, iniciado por don Iván Molina Salas, contra el cuarto juzgado de familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y otro. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Rommel Molina Salas. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muy bien. Magistrados, tengan ustedes muy buenos días. Este es un caso en el que para un juez de Chiclayo, 3 es igual a 4. ¿Cómo suceden los hechos? El año 2009, una señora de apellido Vela plantea una demanda de pensión contra mi patrocinado solicitando un porcentaje de 3 conceptos: remuneraciones, bonificaciones y los beneficios laborales que percibiera mi patrocinado. El año 2011, el juez sentencia de manera correcta y efectivamente le otorga pues un porcentaje de sus remuneraciones, bonificaciones y sus beneficios laborales. Cuando presenta la apelación la señora Vela, ingresa una nueva pretensión. Dice: señor juez, apelo, me olvidé, quiero que también se le descuente del CAFAE. Para nosotros, de manera increíble, este juez de Chiclayo, en su sentencia de última instancia, ampara esa pretensión. Dice: sí, efectivamente, a todo lo ya otorgado debemos sumar el incentivo del CAFAE. Pero señor, el incentivo del CAFAE no ha sido materia de demanda, no fue materia de pretensión, no fue materia de proceso, y el juez de primera instancia ni lo pronunció. ¿Cómo un juez de segunda y última instancia puede incorporar un nuevo hecho? Ante esta situación es que nosotros planteamos una demanda de amparo. En principio, porque se está vulnerando pues el derecho al debido proceso. Algo que no ha sido materia de actuación probatoria, algo que no ha sido materia de pretensión, ¿cómo puede ser incorporado como un nuevo hecho en última instancia? El juez constitucional de primera instancia se sale por la tangente. Ni una palabra sobre mi pretensión de que el proceso se inició para ver 3 hechos y se terminó sentenciando sobre 4 pretensiones. El juez de primera instancia constitucional sustenta su improcedencia en lo siguiente: el actor pretende la revisión de la cuestión de fondo y modificar la pensión fijada. Señores magistrados, eso no es lo que pretendemos. Nuestra demanda de amparo está bien clara. Fueron 3 las pretensiones en materia de demanda, y ¿cómo así una sentencia de última instancia puede amparar 4 pretensiones? Ni una palabra sobre lo que nosotros estamos planteando. Presentamos el recurso de apelación y en la sala civil de Piura igual, campeones para soslayar lo que uno plantea directamente. Sus argumentos: octavo considerando, dice, el actor no precisa en qué consiste la afectación de su derecho. Pero señor, ya lo precisé, lo puse con letras mayúsculas. Se vulnera la tutela procesal efectiva, en la cual se encuentra el debido proceso. Se vulnera la llamada congruencia procesal, que es un principio fundamental, que si es materia de proceso 3 pretensiones, pues solo el juez puede pronunciarse sobre esas 3 pretensiones, porque es lo que ha sido materia del litis. Segundo pretexto del juez de la sala de Lambayeque:
el juez pretende que se determine, el actor pretende que se determine si el incentivo del CAFAE está o no dentro de la pensión. Eso no es lo que nosotros estamos planteando. Si este juez considera que eso es materia litis, pues simplemente tenía que leer una resolución de este tribunal en la que ustedes, en el expediente 3741 del año 2009, lo dicen bien simple. Señores, los incentivos del CAFAE no forman parte de las remuneraciones porque sus fondos son distintos. Entonces, aparte que no era materia de mi pretensión, por esta tangente se salen los jueces. Y finalmente, su último pretexto de la sala, que lo demandado constituye una decisión emitida en el marco de las funciones inherentes a la función jurisdiccional. Señores magistrados, reitero, mi planteamiento es concreto. Siendo 3 las pretensiones, 3 los hechos en materia de proceso, ¿cómo puede decirse que eso está dentro del marco de las funciones inherentes al Poder Judicial? Si es que la demanda, y este es un caso distinto en lo que ustedes han visto en el expediente 0750-2011, ustedes ahí dijeron, en este caso, la demandada pide el porcentaje total de los ingresos que percibe, cosa distinta, ¿no? Y de todos los ingresos adicionales, allí sí podía haber sido amparable que el juez de segunda instancia ampare este nuevo ingreso. Pero reitero, la pretensión está en la demanda, señores magistrados. 3 hojitas que están en folios de 3 a 5. Yo reto al procurador que busque la palabra CAFAE. No está en la pretensión. Correcto. Que busque la palabra incentivo. No está. Y para terminar, señores magistrados, simplemente quisiera que ustedes tomen en cuenta la sentencia expedida por ustedes en el expediente 3151-2006, acción de amparo. ¿Qué dice ustedes sabiamente en ese expediente? Fundamento 6. En lo que aquí importa, un órgano jurisdiccional no podría resolver sobre pretensiones que no hayan sido formuladas. Ustedes terminan diciendo lo siguiente: el derecho a la debida motivación se respeta siempre que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto. Por estas consideraciones, señores magistrados, muy respetuosamente, que ustedes se sirvan de declarar fundada la demanda y declarar nula esa resolución para que el juez expida una nueva, respetando lo que ustedes ordenan. Muchísimas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 51. Expediente 2401-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Gabriela Lucía Vicky Apolo Farías contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Oficina Zonal de Tumbes. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Gils Sabrina Ramírez Tafur. Perdón, la señorita abogada. Buenos días, señorita abogada, si puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. Vengo en representación de la SUNAT y en primer lugar solicitamos que se desestimen los agravios expresados por el demandante y se declare improcedente e infundada la demanda. Las partes han celebrado un contrato de trabajo por incremento de actividad por un plazo de 4 meses y 3 días, contrato que se encuentra estipulado en el artículo 57 del Decreto Legislativo 728. Se puede apreciar también del contrato en su segunda cláusula, que tiene como causa objetiva la implementación e inicio de actividades de control integrado en el puesto de control Carpitas de Tumbes. Entonces, señores magistrados, solicitamos que se tenga por cumplida la exigencia legal en el artículo 57, se ha señalado la causa objetiva. Aparte, esta causa objetiva se encuentra inmersa en un Plan Nacional de Control del año 2010, en un informe 131 del 2010 expedido por la SUNAT, por lo cual solicitamos que se declare infundada e improcedente, ¿no?, la demanda, señalando también que hay una sentencia de este tribunal, la 5064 del 2011, en un caso similar. Eso es todo. Vista la causa, al voto. Causa número 57, expediente 2465-2013, proceso de amparo, iniciado por Corporación Lindley, Sociedad Anónima, contra los jueces de la primera sala especializada en lo civil de la Corte Superior de Justicia y la Libertad. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Adolfo Javier Pinillos Córdoba. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente,
señores magistrados constitucionales, en representación de mi patrocinada Corporación Lindley, vengo a solicitarle a esta sala se sirva a declarar la nulidad de la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de Lima, la número 10, que confirma la improcedencia liminar de nuestra demanda de amparo contra resolución judicial. Consideramos que esta resolución, tanto la que confirma la improcedencia liminar como la que lo declara, afecta los artículos 4, 5 y 47 del Código Procesal Constitucional, referidos específicamente a las causales manifiestas de improcedencia de la demanda y al deber especial de motivación del juez en el caso de una improcedencia liminar. Brevemente, como un antecedente, este proceso de amparo contra resolución judicial tiene como génesis un proceso también de amparo llevado en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en la cual se demanda, quien nos demanda es el señor Alan Luis Rodríguez y demanda su incorporación como trabajador del Lindley, aduciendo la desnaturalización de un contrato de trabajo por incremento de actividad. Ese proceso de amparo concluye con una sentencia de segunda instancia que declara fundada su demanda y que lo incorpora como trabajador del Lindley. Contra esta demanda es contra la que nosotros iniciamos este proceso de amparo contra resolución judicial y consideramos precisamente que esa resolución que declaró fundada esa demanda de amparo laboral vulnera nuestros derechos a la defensa, al debido proceso, a la motivación, a la propiedad y en particular a la igualdad. Principalmente, ¿por qué? Porque había una serie de informes de inspección del Ministerio de Trabajo, solamente para citar, el 25-25-4 del 2010, el 16-57 del 2010, el 34-62 y el 18-76 del mismo año, que reconocían con ese empleado y con otra serie de empleados más que la modalidad de contrato de incremento por actividad había sido utilizada correctamente, que no había habido desnaturalización. Pero además habían otras resoluciones judiciales de la segunda y la tercera sala civil de la Libertad, que en casos similares habían desestimado las demandas de amparo de otros trabajadores que, por el mismo tipo de modalidad de contratación, habían determinado o alegado la desnaturalización de los contratos de trabajo. Pero además, existían 4 sentencias del Tribunal Constitucional emitidas en el año 2011. La 21-24 del 2011, acción de amparo, la 32-64 2011, acción de amparo, la 30-93 2011, acción de amparo, y solamente para citar una más, la 32-25 del 2011. En todas esas, casos similares alegados por otros trabajadores contra el Lindley habían sido desestimados. Pero parece que tanto el juzgado de primera instancia, que calificó nuestra demanda de amparo contra resolución judicial, como la de segunda instancia, que confirma esa declaración de improcedencia, consideran que en este caso lo que estamos pretendiendo es cuestionar el criterio jurisdiccional. El único sustento de ambas resoluciones son frases clichés. Pero además, justamente se basa en una causal impertinencia de la improcedencia de la demanda y no hay ninguna... Con su venia, señor presidente, señores del Superior Colegiado, me permite informar oralmente en representación del Jurado Nacional de Elecciones respecto a la causa número 2533-2013. En primer lugar, como antecedente, debo indicar que el demandante pretende con esta acción que se declare nula la resolución 615-2013 JNE expedida por el Jurado Nacional de Elecciones, en la cual revoca un acto de proclamación del demandante como alcalde que había sido elegido por el partido político Unión por el Perú. Fue materia de este presente proceso el hecho de haber solicitado el actor que se ha transgredido el derecho al debido proceso y la tutela procesal efectiva contenidas en la Constitución Política del Estado, señalando de que al momento de expedir la resolución número 615-2013-JNE se había violado el derecho de igualdad y el derecho de falta de motivación en la resolución judicial. Por ese motivo, el Jurado Nacional de Elecciones, de manera clara y coherente, expidió esa resolución no habiendo violado ni transgredido derecho fundamental alguno contra el actor.
Incluso el personero legal de ese partido interpuso un recurso extraordinario. El recurso extraordinario ha sido instituido en el Jurado Nacional de Elecciones mediante la resolución 305-2005, en la cual, mediante dicho recurso, se agotan todos los medios procesales e incluso se indica únicamente con respecto a lo que es cuando se viola el derecho del debido proceso y la tutela procesal efectiva. No obstante, haberse resuelto ya el recurso extraordinario, el actor interpone la demanda por los mismos fundamentos. Por esos motivos, y de acuerdo al artículo 141 y 182 de la Constitución Política del Estado, que señala que el Jurado Nacional de Elecciones revisa en última instancia los fallos, solicito que se siga a declarar improcedente la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 71, expediente 2629-2013, proceso de amparo iniciado por doña Luz Angélica Diex Acosta contra el Fondo Mi Vivienda Sociedad Anónima. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Edilberto Martín Fajardo Mori. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, jueces constitucionales, muchas gracias. Se trata de un proceso laboral por un supuesto despido por faltamiento de palabra que ha sido declarado infundado por la segunda instancia por dos argumentos que venimos a discutir brevemente. Primero, que se trataba de una trabajadora de confianza, en virtud de que tenía poder de supervisión sobre otros abogados. Y en segundo lugar, porque las faltas que se les imputó a la trabajadora en lo que vendría a ser el memo 489-2010, a criterio de la sala, se justificarían el retiro de la confianza y por ende la pérdida del empleo. Pues bien, nada más alejado de la verdad por estos argumentos que pasaré a señalar. En primer lugar, lo que la sala hace para sustentar que es una trabajadora de confianza es apoyarse en el MOF que presenta la parte demandada al momento de su contestación de demanda. Sin embargo, no evalúa un hecho trascendental, que es que cuando mi patrocinada recibe el MOF, hace una precisión expresa, dejando constancia y siendo entregada por mesa de partes, en las cuales de las 11 funciones que este MOF contiene, ella solamente realiza 3. 3 funciones nada más. Esto es el anexo 5B de nuestro recurso de agravio constitucional. Esas 3 funciones se remiten en 2 actos concretos, proyectos de normas y de directivas internas, proyectos, con lo cual no emite informes que tengan trascendencia para la toma de decisiones. Repito, esto está al momento el cargo de ingreso cuando le dan este MOF. Pero eso no es todo. Como ustedes ya bien lo han dicho en lo que vendría a ser precedente vinculante, un trabajador de confianza tiene que determinarse también si lo fue al momento del ingreso a trabajar. Y eso tampoco fue analizado y no ha ocurrido en el presente caso. Mi patrocinada ingresó en el año 2004 y ingresó en el cargo de especialista jurídico. Ese cargo evidentemente está sustentado en otro MOF que también hemos presentado nosotros en nuestro curso de agravio constitucional en el anexo 5C. Ese MOF tiene funciones que se distan mucho de ser un trabajador de confianza. Y solo para muestra un botón. Una de las funciones que en esa época, cuando ingresó a laborar, tenía mi patrocinada, era la de recopilar el peruano las normas que fueran interés a efectos de mandar un correo electrónico a todo el área legal del Fondo Mi Vivienda y decirles, señores, estas son las normas relevantes del día. Básicamente sus funciones eran de apoyo, casi un semipracticante, y no tenía evidentemente trabajadores abogados a quienes supervisar. Con lo cual nosotros estamos alegando y probando por estos medios probatorios que les he señalado que no era trabajadora de confianza, ni al momento del cese porque no cumplía todas las funciones, ni al momento de ingresar a laborar como especialista jurídico. Y finalmente, la sentencia contiene otro grave error. Cuando señala de que a criterio de la sala el memo, que es el 489-2010, serviría de sustento para retirarle la confianza. Lo que nosotros hemos planteado y ya ha reconocido la Fondo Mi Vivienda al momento de contestar la demanda es que las faltas contenidas en el memo no son aquellas que sustentan el inicio del procedimiento de despido. Y esto es bien curioso, lo que sustenta el inicio del procedimiento de despido es la carta de descargos a este memo. Porque a criterio del Fondo Mi Vivienda, en esta carta de descargos hubieron faltamiento de palabra, con lo cual ni siquiera por ahí tiene relación lo que dice la sala. Y entrando ya brevemente al fondo, para que vean notoriamente cómo es esto, lo único que señala la carta de descargo a este memo
que es nuevamente el sustento del inicio del procedimiento de despido, es que la jefa le llamó la atención y que ella se sintió humillada. Punto. Eso es todo. Este fue el argumento que tomó Fondo Mi Vivienda para decir, le has faltado el respeto a tu jefa, con lo cual te vas. Y lo más grave, además, que nosotros decimos al momento de que hay este procedimiento, la carta de preaviso dice lo que acabo de decir y que además se sustenta en un informe, que es el informe 112-2010. Lo curioso, señores magistrados, es que cuando mi patrocinada le dice, perfecto, me estás impugnando faltas por mi carta de descargos y en base al informe, enséñame el informe. Quiero tener acceso al informe que tú sustenta mi supuesta falta grave. ¿Qué le dice Fondo Mi Vivienda? Y está expresamente en la carta que hemos adjuntado nuevamente como anexo 5D, no te lo voy a dar. Punto. Defiéndete sobre tu faltamiento de palabra señalado en tu carta de descargos. Expresamente lo dice, no te vamos a dar acceso al informe que yo estoy utilizando para sustentar tu falta grave. Es por eso, señores magistrados, que yo vengo en mi patrocinada solicitando que se revoque la sentencia de vista y que evidentemente se declare fundada mi demanda de amparo. Vista la causa, al voto. Causa número 73, expediente 2634-2013, proceso de amparo, iniciado por don Ángel Enrique Velázquez Abanto contra Seguro Social de Salud, sede Chimbote. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Jaime Eduardo Vázquez Collao. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días con el tribunal. En cuanto a nuestro recurso de agravo constitucional, señores magistrados, debemos de indicar de que venimos nosotros a solicitar de que se revoque la sentencia de la Sala Civil y se declare fundada la demanda de mi patrocinado. En primera instancia, la juez de primera instancia determinó de que le correspondía el derecho al trabajo a mi patrocinado, por cuanto se había vulnerado su derecho al trabajo y además, en aplicación del principio de continuidad, había declarado fundada la demanda. Señores magistrados, ¿en qué basamos nosotros nuestra defensa? Basamos en lo siguiente. En el expediente obran documentos respecto a mi patrocinado en el sentido de que mi patrocinado laboró para salud a partir del 22 de febrero del 2008 hasta el 14 de noviembre del 2011. ¿Qué es lo que pasa? Mi patrocinado laboró bajo contratos de suplencia hasta el 31 de octubre del 2011. Antes del 31 de octubre del 2011, Salud tenía la obligación de hacerlo firmar su contrato de una prórroga o un contrato adicional para efecto de que siga laborando para la institución, lo cual no sucedió, señores magistrados. Mi patrocinado siguió laborando 14 días después del 31 de octubre, 14 días después siguió laborando, desempeñando las mismas labores en la División de Adquisiciones de Salud. Este hecho, señor juez, significa de que es de aplicación al caso en concreto lo que dispone el artículo 77, inciso A del Decreto Supremo 003, donde indica que los contratos sujetos a modalidad se consideran de duración terminada cuando el trabajador sigue laborando sin tener contrato alguno que lo ligue a la parte empleadora. Entonces, señor juez, señores magistrados, la Sala Civil, para efecto de fundar su decisión y revocar la sentencia, ha basado su decisión en documentos presentados por Salud referidos a un informe elaborado por la trabajadora Fabiola Temoche Jorge, donde en ese mismo informe indica de que al haberse apersonado el día 28 de octubre a la oficina de adquisiciones para efecto de que lo haga firmar el contrato de trabajo a mi patrocinado, no lo encontró. Pero es por la sencilla razón de que no lo encontró ese día. ¿Por qué? Porque eran las 5:25 de la tarde y mi patrocinado labora desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, regido por el Decreto Legislativo 728. Entonces, ¿de qué hecho estamos hablando? De que realmente la empleada de Recursos Humanos haya indicado de que no lo había encontrado. Y es en este documento donde la Sala Civil fundamenta su decisión, indicando de que mi patrocinado había actuado, ha simulado ausentismo de su centro de trabajo para efecto de que no
no firme el contrato de suplencia. En este sentido, señores magistrados, solicitamos de que nuestra petición se revoque la sentencia de vista, se declare fundada la demanda. Teniendo en cuenta, señores magistrados, de que mi patrocinado hoy en día viene elaborando con una medida cautelar provisional, desempeñando las mismas labores en la oficina de adquisiciones. Y además también estando sujeto a que es considerado dentro de la plana titular para efecto como miembro titular o como miembro suplente de los concursos públicos que se determinan en el seguro, señor tribunal. Vista la causa, al voto. Causa número 87, expediente 3482-2013, proceso de amparo, iniciado por don Alfonso Lisandro Pinto Choque contra el Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Especiales San Ildefonso. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Hugo Enrique Torres Ciapo. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores vocales, señores magistrados, llega a su ladina sala referente a un recurso de agravio constitucional. En primera instancia debo manifestar que el inicio es con una acción de amparo que presenta el señor Lisandro Pinto Choque, referente a una exclusión que la Cooperativa de Servicios Especiales San Ildefonso le excluyó. Le excluyó porque agredió a un dirigente, se le hizo un proceso administrativo, se le aplicó el estatuto con las normas legales y bueno, en la manifestación que rindió en el procedimiento administrativo reconoció que le pidió disculpas al señor López, a quien había agredido. Luego de ello, presenta el proceso de amparo, en el cual en la demanda, operante Fuego 87, manifiesta que uno de los derechos protegidos en el amparo que ha sido agredido ha sido por la presunción de inocencia y el derecho a probar. Derechos no protegidos y no tipificados en el Código Procesal Constitucional, pero lo indica en su demanda, en el petitorio. Luego de ello, el juzgado declara improcedente la demanda, indicando que hay una vía previa, de acuerdo al Código de Procedimientos Constitucionales, que tiene que haber acudido primero. Tenía el camino de contencioso administrativo, o de acuerdo al artículo 92 del Código Civil, haber impugnado el acuerdo, lo cual no hizo, fue de frente al amparo, y bueno, en la acción de amparo no hay cuestión probatoria. Bueno, en la demanda incoada ustedes pueden revisar que existe un montón de serie de pruebas, cuando apela también presenta nuevas pruebas, y en la instancia del agravio constitucional también lo vuelve a hacer. Indica que el agravio constitucional se encuentra porque la resolución de segunda instancia no ha fundamentado con norma legal por qué se le declara improcedencia, por qué confirma improcedencia. Lo cual no es cierto porque indica, de acuerdo al Código de Procedimiento Procesal Constitucional, que debe haber acudido a la vía previa, y dice el amparo legal y fundamenta la sentencia de vista, la de segunda instancia. Es por ello, señor magistrado, que solicito su digno de sala que se declare infundado el recurso y que se declare la improcedencia de la demanda de amparo. Vista la causa, al voto. Causa número 88, expediente 4122-2013, habeas corpus, iniciado por don José Antonio Olivares Morante contra el juez del 43 Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima y otro. Señor presidente, ha solicitado informar el mencionado demandante, el señor Olivares Morante. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Sus señorías. Comparezco a este tribunal simplemente recordando que el proceso de habeas corpus es un proceso que tiene como única y obligada excepción tutelar los derechos fundamentales ante la vulneración o amenaza de los mismos. Y en este caso se ha pretendido que un juez que asume la función constitucional controle si en el ejercicio de esa función jurisdiccional se han vulnerado o amenazado esos derechos fundamentales. Efectivamente, en el 43 Juzgado Penal de Lima se ha iniciado un proceso penal donde, entre otras personas, estoy involucrado por haber patrocinado en el proceso de vacancia a la exalcaldesa del Cusco, Marina Sequeiros,
quien ha sido así declarada por el Jurado Nacional de Elecciones, supuestamente por el uso de un documento falso. Sin embargo, la violación de los derechos se da en los siguientes hechos. Cuando oportunamente se deduce un recurso de defensa consistente en una declinatoria de jurisdicción, pidiendo que los hechos sean juzgados en la ciudad del Cusco, porque ahí es donde se lleva a cabo el proceso de vacancia en primera y en segunda instancia ante la Municipalidad Provincial del Cusco, el juez lo que hace es denegarla de plano. Esto viola absolutamente todo lo preceptuado en nuestra normativa legal y evidentemente viola los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos. Porque el juez está previsto que para denegar un recurso de esta naturaleza debe elevarlo a la sala. Y esto con el fin nada más de garantizar un tema de ser imparcial en su decisión. El juez puede emitir una decisión únicamente si es que está de acuerdo con la declinatoria de jurisdicción sin elevarlo a la sala. Ante la apelación planteada oportunamente, el juez igualmente la deniega, indicando que es extemporánea, ¿no? Para esto alega que uno de los coprocesados había hecho un planteamiento similar meses antes, que no se notificó al resto, lo cual no perjudica el derecho de que cada uno haga valer su derecho de defensa. Esto está así ampliamente explicado en la demanda de habeas corpus. El juez de primera instancia en el Cusco, donde se plantea esta acción, analiza este procedimiento y establece que efectivamente se han violado los derechos constitucionales protegidos. El debido proceso, el derecho a un juez natural, la motivación de las resoluciones, porque estas resoluciones emitidas en el Juzgado Penal de Lima, que se cuestionan a través del habeas corpus, son meros decretos, son resoluciones que no tienen más de 5 líneas, con lo cual también se viola el derecho de la motivación de las resoluciones. En ese sentido, el juez establece que estas violaciones sí se han efectuado, pero que no tienen conexión con la libertad individual. Y sabemos que la conexión con la libertad individual, por extensa jurisprudencia que este tribunal ha desarrollado, se consideran así cuando existe ya un mandato de comparecencia restringida, que es el caso que el juez no ha analizado en nuestro expediente y simplemente se ha limitado a enunciarlo. El procedimiento queda infundado porque, si bien es cierto, reiterando, y así lo dice textualmente, se han violado derechos fundamentales, no existe afectación a la libertad personal e individual del demandante. Este tema es apelado a segunda instancia y en segunda instancia ocurre un hecho, permítame calificarlo, pintoresco, porque la resolución termina haciendo un análisis no de si existe o no existe vinculación de la afectación a la libertad individual, porque en segunda instancia se adjuntó el mandato de comparecencia restringida que surge como consecuencia del autoapertorio del proceso de instrucción abierto acá en Lima, que es lo que debió haber analizado el tribunal en la sala penal del Cusco, sino que se limita a analizar si el juez penal de Lima debió o no debió considerar la declinatoria de jurisdicción. Y establece un razonamiento que, si mal no recuerdo, dice así: el juez en Lima no tendría otro camino que el de declarar la improcedencia de la declinatoria de jurisdicción, porque de haberlo favorecido habría fraccionado el proceso respecto de los otros coprocesados, que son 3, ¿no? Lo cual establece ciertamente un absurdo respecto de lo que nuestra legislación y nuestros derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución protegen y establecen, porque lo que beneficia a un procesado beneficia al resto, no siendo el caso en términos contrarios. Y esto así está consagrado no solamente en la jurisprudencia, sino en la práctica jurisdiccional. Estos hechos determinan que exista una violación no solamente de los procedimientos establecidos, sino de los derechos fundamentales protegidos. Y recordando cómo se establece qué derechos tienen conexión de contenido constitucional, simplemente cabe hacerse la pregunta de a qué tenemos derecho. Cuando nosotros sabemos a qué tenemos derecho, podemos establecer el contenido de la violación de estos derechos. Y en el caso de un abogado, este tema es un análisis que ciertamente explica y demuestra la posibilidad de aseverar con toda certeza de que en este procedimiento se han violado estos derechos. Quiero además, para terminar, indicar de que el juez, al ser notificado, nunca respondió la demanda ni nunca hizo descargo sobre estos temas, ¿no? Con lo cual el tema ha quedado aún más evidenciado. Estos fundamentos, sus señorías, me permiten pedirle a este tribunal que revoquen la sentencia de segunda instancia venida en grado y que, reformándola, declaren fundada el habeas corpus planteado.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Señor presidente, señores magistrados, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a informar. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.